Vamos a comenzar con la información. Hoy tenemos, en realidad nos estamos moviendo en los últimos días, en las últimas semanas, con respecto a lo que está pasando, porque tenemos un rebrote de casos en Paso de los Libres. Un rebrote de casos que preocupa muchísimo y que, como decíamos, estamos todos a la espera de todos los días, ¿no? De saber cuántos casos nuevos aparecen. Nos vamos enterando por las mismas personas en Paso de los Libres que van dando su positivo y que lo van compartiendo. Así como otros no lo dicen, simplemente dan la información al comité y bueno, y después son notificados los contactos estrechos. Pero todos los días estamos teniendo información sobre lo que va pasando y uno busca el dato, como siempre decimos, certificar cada una de las cosas que van sucediendo para poder dar la información lo más exacta posible y la información, como decimos, que a veces no es oficial, pero que es veraz. Sí. Que uno puede llegar a confiar en las fuentes, ¿no? de lo que ha pasado. Así que bueno, entre todo esto lo que estuvimos hablando esta semana tiene que ver con la cantidad de testeos que se van realizando, que van saliendo positivos y que no figuran en el parte de prensa del Ministerio de Salud. Te lo habíamos contado la semana pasada, esto se debe a una carga tardía, o en realidad no a la carga tardía, sino a la publicación. Claro, la publicación que el sistema hace de la cantidad de casos que tiene cada localidad, porque volvemos a repetir la información, los casos se tienen que llevar a cabo o se tienen que cargar en el sistema nacional, y es el sistema nacional el que lo tiene que poder publicar. Todas este tipo de cuestiones terminan haciendo que el sistema quede pesado, porque es un sistema en el que se trabaja, o por lo menos lo trabaja toda la nación argentina, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina figurando tarde. Nosotros sabíamos, por ejemplo, el día lunes que teníamos 4 positivos y el día martes, el día de ayer, no tuvimos ningún tipo de casos. Exacto. Según el parte oficial. Esta situación, lo dijimos en estos días, comenzó a traer aparejado una desconfianza en el accionar, tanto del Comité de Crisis Local, junto con el Hospital San José, como así también una desconfianza inclusive de las autoridades gubernamentales de Paso de los Libres. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo 2 focos, 3 casi, que terminan siendo de dentro del municipio. Uno en el Corralón, otra chica que trabaja en la Secretaría entonces de la Mujer, y el contador Javier Sigilio, que ninguno de los 3 tenía relación entre sí, sino que eran 3 focos distintos. Por lo que el municipio tuvo que verse en una semana de asueto y movilizarse, ¿sí? Movilizar a sus propias tropas, por decirlo de alguna manera, para que se testeen y comenzar a saber, bueno, hasta dónde había llegado la exponenciabilidad que tiene este virus, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar a tener casos en Paso de los Libres debido a estos 3 focos. Cuando la ciudadanía ve que no se reportan los casos o piensa que no se reportan porque no aparecen en el parte, lo que te están diciendo es nos están queriendo esconder. Una situación que es muy difícil de ocultar. O está la otra lectura de decir, bueno, no aparecieron casos, vamos bien. O aparecen 4 y todos relacionados, vamos bien porque vos vas cerrando los círculos. Claro. Entonces, cuando vos vas cerrando los círculos, lo que vos presuponés es que ya están aislados, ¿sí? Entonces no hay mayores inconvenientes. ¿Sí? Esa podría ser la lectura más que de desconfianza, sí, de confianza la en la situación. Es la más difícil. Sí. No se da tanto, no. O por lo menos es la sensación que tengo, ¿no? Hay muchas más personas desconfiando de la situación o diciendo hay algo que no nos están contando porque siguen apareciendo positivos y no se reflejan, que en realidad está todo muy controlado.
Creo que al principio hubo como un intento de decir, bueno, pero que está todo muy focalizado, están todos aisladitos, pero en este momento me parece que la ciudadanía tiende más a desconfiar de las autoridades en general, el Comité de Crisis, Hospital San José y el gobierno municipal, que a estar tranquilos por esta situación. Ahora, hay una cosa que es muy cierta. Esa preocupación o esa desconfianza no se refleja en el comportamiento de la gente. No, ahí por supuesto que no. Pero ahí empiezan a jugar otros factores, ¿sí? que van más allá también de la desconfianza o la tranquilidad. El comportamiento de la gente sabemos que no va a cambiar. Es muy difícil que cambien. Así tengamos un récord de, claro, no sé, vamos a poner 50 casos aparecen hoy y la ciudadanía va a seguir actuando de la misma forma. Exacto. Porque además hay una cuestión ya psicológica de que siempre le toca al otro y a mí nunca me va a tocar. Exacto. Bueno, a ver, frente a esto que estamos contando, a la cantidad de casos que van apareciendo por día, 4, 5. En el día de ayer hubo entre 7 y 8 positivos en Paso de los Libres, que desde ya decimos no van a estar todos reflejados en el parte de prensa. Si no van a estar todos reflejados en el parte de prensa, probablemente salgan los 4 del lunes recién. Exacto. Sí, entonces atención con eso, porque eso es un dato que lo tienen que tener en claro. Lo que nosotros sabemos de lo que ocurrió el día de ayer está llegando con 2 o 3 días de retraso al parte de prensa. Pero por eso digo, hay como una situación de tratar de informar por fuera, ¿sí? Cuántos casos diarios se está teniendo. El día de ayer fue un día de muchos picos, de muchos casos positivos en estos testeos, que están ya aislados y que tienen que seguir buscando sus nexos, ¿no? Pero decíamos, en esta cantidad de casos, la ciudadanía tiene 2 versiones a las que se enfrenta. Vamos a arrancar por este lado porque después quiero contar qué fue lo que pasó ayer, pero para entender las posturas. Hay 2 versiones a las que nos estamos enfrentando cotidianamente desde los medios y desde el común, ¿no? de la gente. Una tiene que ver con la preocupación actual del Comité de Crisis Local del Hospital de las autoridades del Hospital San José con respecto a esto, a decir, tengo 4 focos distintos de coronavirus, digamos, ¿no? 4 lugares o casos, los llamamos focos porque tienen que ver con lamparitas, siempre piensen esto, las lamparitas que se encienden y se van ramificando, pero son 4 distintas, no tienen que ver entre sí. Entonces, tenemos hasta ahora 4, digo hasta ahora porque puede que aparezcan más, hasta ahora 4 focos distintos que estamos investigando y que nos empezamos a dar cuenta que no hay suficiente información para poder cerrarlos, como se dice. Volvemos a repetir toda esta terminología que para nosotros también es nueva. ¿Usted está bien? Sí. No, estoy... ¿Qué significa cerrar el caso? Significa que tengo todo determinado, están todos aislados, tenemos caso cero, tenemos nexo, y lo podemos manejar ya en una especie de esto de la burbuja, como se dice, ¿no? Bueno, este es un caso completo. Ninguno de los 4 focos está pudiendo ser, como decíamos, cerrado. Siempre aparece alguien más, se aparece alguien más, se aparece alguien más. Por lo que cae de maduro que hay faltante de información. Y en esto tenemos que ser claros todos. Hay como una especie de... Sí, eso era lo que estaba escuchando y le avisé al operador. Ruido. A ver, hay que ser claros con esto. El comité de crisis investiga lo que yo, como infectado o positivo, le digo. Si yo me fui, vamos a suponer, a una fiesta clandestina, por decir algo, a la casa de fulanito, y yo se lo oculto al comité de crisis, el comité de crisis no tiene forma de saber que yo estuve en esa fiesta, pero no es que yo me estoy salvando de alguna cosa o estoy salvando a los que estuvieron o al dueño de la casa que hizo la fiesta. Yo los estoy perjudicando porque lo que no está pasando es que esas personas no se han testeado
siguen haciendo contacto con otras personas que posiblemente sigan haciendo contacto con otras y el virus sigue creciendo en exponenciabilidad. Si yo estuve en un lugar, no importa si está permitido o no, y tomé mate, me fui a la oficina y tomé mate con un cliente que llegó, necesito decirlo. Y esto llamamos a la conciencia de todos los que deban pasar por el test rápido, de contar absolutamente todo. Porque si no, hay un faltante de información importante que hace que no se puedan cerrar los nexos y que haya muchos asintomáticos, porque esto es lo más peligroso, que siguen trabajando, que siguen recorriendo la ciudad, que siguen haciendo una vida relativamente normal, por ende siguen contagiando. Uno de los casos más fuertes de Paso de los Libres de la última semana era asintomático y fue el que, vamos a ponerle una palabra puntual, el que más desastre causó, porque en el momento de mayor carga viral fue cuando se movilizó por todo Paso de los Libres y entonces tenés gente que jugaba al pádel con él que está aislada, gente que trabajaba, que se aisló un juzgado, muchachos, por un caso. Mandaron a todos a cuarentena en un juzgado, hoy tenemos información de otro juzgado más, pero el juzgado de mediación terminó cerrado por uno de los casos de Paso de los Libres, porque era asintomático y en el momento de mayor carga viral hizo todas las reuniones que pudo, que estaban permitidas, porque ni siquiera estamos hablando de algo que es no hizo nada ilegal. Nada ilegal. Se juntó con 10 amigos, que era lo que estaba permitido, se fue a jugar al pádel, que era lo que estaba permitido, jugó, se juntó en otro lugar, creo que lo único que por ahí podíamos llegar a rozar era el tema del fútbol, pero nadie estaba en estos momentos negándose ni siquiera eso, ya lo habíamos hablado. Entonces, hubo un movimiento dentro de lo permitido, pero al ser asintomático, ¿qué pasó? Hizo todo este desastre de contagios. ¿Sí? Entonces, si yo no informo, si yo no cuento con quién estuve, dónde estuve, el comité de crisis no puede llegar a todas esas personas que pueden ser positivos y que pueden estar contagiando a otras personas más. Esto es lo que hay que hacer claro. Si uno no da la información, no es que uno le está salvando el pellejo a otro, no, lo está condenando a no saber si tiene o no tiene el virus y posiblemente a todos los contactos estrechos de esa persona. Sí, a ver, el comité de crisis no es una AFI que tiene toda la información de cada uno de nuestros movimientos, no es un servicio de inteligencia, se basa en lo que podemos llegar a decir. Entonces entras en esa situación y si hiciste una vida normal es porque la vida normal estaba permitida, salvo que te hayas ido, no sé, a Buenos Aires, a Santa Fe y hayas ingresado y no hayas reportado. Podemos decir que es lo único que roza o que es ilegal. Ese sería el único factor. Después dentro de la ciudad está todo habilitado, todo permitido, entonces no hay razones por las cuales debas esconder la información. Y cuando llegás, porque vamos a suponer este caso que ponía Daniela de ejemplo, dio toda su lista, pero el problema son los que llegan después. Bueno, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Es la única forma de tratar de ir cerrando los círculos para tener la información correcta. Yo le voy a dar un dato. Bueno, a ver, esto es por un lado, ¿no? La preocupación del comité de crisis, de ver el faltante de información, de ver la exponenciabilidad y la cantidad de casos que van apareciendo por día, que hay casos que se reportan, como dice Matías recién ahora, de supuestos nexos epidemiológicos que inclusive ya están curados. Sí, entonces, sí. ¿cómo puede ser que alguien que ya está curado haya contagiado a uno que recién ahora cierra? Ante esta situación, el comité de crisis empieza en una alerta. El comité de crisis local empieza a abrir una alerta y a decir, muchachos, se nos está yendo de las manos la situación. Esto es más grave de lo que se está haciendo consciente. Y por esto nosotros nos vamos a parar en la vereda de intentar detener el movimiento en Paso de los Libres. Pero nos vamos a la otra vereda, que es una vereda que tiene que ver con quien puede llegar a tomar esta decisión a nivel local,
que es el intendente municipal. Y si uno escucha las voces del municipio y analiza la información que sale desde la municipalidad tiene una visión mucho más calma de la situación de Paso de los Libres. Sí. Una visión donde la cuestión está controlada, donde los focos están identificados, donde el municipio está trabajando para poder volver a la rutina diaria de la administración, donde han abierto las puertas de la Secretaría de Salud para poder seguir haciendo los testeos y de esta manera dar tranquilidad que se está trabajando, pero tranqui, que acá no va a pasar nada, que estamos todos bien. Lo único que hay que hacer es tratar de reforzar los controles en los comercios. Se apunta un poco a lo comercial, al relajamiento de la vida comercial en general, de Paso de los Libres, que por ahí se bajaron un poco la rigidez de los protocolos, pero los focos están determinados y no hay que asustarse. Sí, punto cero para empezar a analizar la visión que tiene el municipio es el regreso a sus actividades. ¿Qué dijo el municipio? Me pediste realizar un mínimo del 30% de testeos al personal municipal. Hicimos 210 testeos, de esos aparecieron dos, sí. uno y el otro el día lunes, 2 casos. El resto, vos le entregaste la declaración jurada, están todos aislados, es decir, se descarta de cuajo lo que tiene que ver con la circulación municipal, tiene otro nombre que ahora no me va a salir. Entonces yo vuelvo a las actividades. ¿Sí? No existe razón por la cual yo deba seguir con el asueto porque la situación dentro del municipio, claro, de acuerdo a lo que vos, comité de crisis, me pediste, no tengo inconvenientes. Ese es el punto cero, vamos a decirlo, que fue la razón por la cual se llegó al asueto municipal cuando aparecieron los distintos focos. 2 casos y el resto aislados. Sí. Aislados de acuerdo a la información que vos me pediste. No es que yo inventé, vos me pediste, yo te la di. Listo. Exactamente. Fíjense, por eso decimos, ¿no? Se terminó el asueto, se volvió... Es como un doble, no un doble mensaje, es como un mensaje que sale desde el ámbito municipal, que se replica a través de varios comunicadores también que vamos escuchando y que la situación está mucho más tranquila que el intrainstitucional. Ahí está. Muchas gracias. Uno ve por ahí esta cuestión de llamar a la tranquilidad, y otra cosa es hacer un trabajo reiterativo y constante de no vamos a cambiar de fase. Ahí está el otro punto. Bueno, esto es algo muy que resuena mucho en las últimas semanas. De hecho, desde la conferencia de prensa, que fue lo que más se ha preguntado y que es una preocupación del Paso de los Libres y del ciudadano, y que está en todo su derecho de sentirlo así, ¿no? De sentir esta preocupación de qué va a pasar, porque no podemos volver a retroceder, porque queremos trabajar, es válido. Ahora, el municipio también, si hay algo que ha sabido o que ha aprendido con esta pandemia, es las consecuencias políticas. Son las consecuencias políticas. Entonces, debido a esas consecuencias políticas, creo que hay un refuerzo de esta frase: no se va a cambiar de fase. No estamos para cambiar de fase, la situación no es para cambiar de fase. Y yo entro y me permito dudar entre estas dos versiones que circulan. La del comité de crisis, no quiero decir versiones, hablemos de visiones, sí. Hablemos de visiones y de posturas. La postura de un comité de crisis y de un Hospital San José, que te reflejan una preocupación grande por la cantidad de casos y por la falta de información y por no poder terminar de cerrar los focos, y esta postura del municipio de está todo más tranqui, no es para tanto, los focos están identificados, no están cerrados, pero están identificados, se está trabajando, estamos tratando de aportar todos los servicios que podemos desde el municipio y no vamos a cambiar de fase. Algo entre dos posturas tan diferentes existe.
ni uno es tan exagerado ni el otro es tan liviano. Hay algo que está pasando en el medio. Y ese algo tiene que ver con un crecimiento y con datos puntuales de casos y que preocupa realmente, que el municipio los tiene y los sabe y los conoce, pero también tiene que ver con un movimiento de decisiones políticas que a partir de ahora o desde ya hace un mes se necesitan tenerlas muy presentes a las decisiones políticas para que nos conduzcan por el sendero que nosotros queremos, que es el de volver a posicionarnos dentro de la ciudadanía y no volver a perdernos en la mala valoración que se tiene sobre nuestra gestión. Este camino político que toma el municipio principalmente, que toma el municipio es el mismo que toma provincia y es el mismo que toma nación. Lo hemos dicho la semana pasada y lo reiteramos, no es una decisión política meramente exclusiva de Martín Ascúa. Es una decisión política que la tiene que tomar Gustavo Valdés y vemos todo lo que pasa en la provincia y vemos cómo se están manejando, y es una decisión política que la tuvo que tomar Alberto Fernández y por eso se empezó a abrir todo en la Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque comienzan a correr los tiempos políticos, los tiempos de campaña política, y comienzan a correr los meses y se comienza a acabar el crédito, ¿sí? El crédito que tiene cada uno de los gobiernos, principalmente en la provincia, porque no hablemos de nación, que es otra situación, pero en la provincia, de cara a una elección donde se define nada más ni nada menos que si se continúa con este gobierno se cambia. Sí, hay algunos números también, ¿no? En estas dos posturas o en estas dos visiones. Paso de los Libres creo que en esta situación llegó a tener un récord de 11 casos en un día, si mal no recuerdo fue el máximo. Después venís en 4 o 5, nunca superaste los 30, llegaste cuando te vallaron la ciudad a 70 y pico de casos, con récord de 25 casos por día, creo que fue el máximo, 20 casos por día. Entonces, cuando vos analizás esa situación y la contraponés con esta, vos decís, es una situación controlable. En la visión de vamos por el camino correcto, ¿sí? Vos decís, tengo un promedio de 4 o 5, mi pico fue 11, después me mantengo dentro de estos números. Tengo varios casos por día, pero casi la misma cantidad de altas, no supero los 30. Cuando llegué a aquel pico me cambiaste de fase. Y desde el otro lado te va a decir, sí, pero tenemos 4, 5, 6, 7 casos que no estamos, y todos los días nos llega gente y aparece un infectado nuevo y no sabemos de dónde sale o no sabemos a dónde va a parar. Entonces lo que tenemos que hacer es frenar la pelota. Entre esas dos líneas, bueno, ¿qué hacemos? Yo comparto, o no comparto, creo esta situación de que es imposible. Estaba tratando de pensar la situación de Bellavista, que es la otra, ¿no? Creo que es imposible que se retroceda de fase. ¿Quién le va a venir a decir a Martín Ascúa que tiene que volver a una fase 3? ¿El ministro Cardoso? Y si Martín Ascúa le dice al ministro Cardoso, bueno, está perfecto, vamos con todas las otras localidades de Corrientes. ¿Pero lo anuncian ustedes? ¿Sí? No, vamos a retroceder. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y a los otros no? ¿Cuáles son las razones que vos tenés para frenarme a mí? Ahí hay un cambio. Entonces ahí vos vas a tener que... La única opción que te queda es limitar horarios. Sí, no se me adelante porque no contamos todavía las medidas que se ha propuesto. El día de ayer, frente a estas dos versiones que nosotros te estamos contando, que hay del municipio, de estas dos posiciones entre el municipio y el comité de crisis, hubo una reunión. Una reunión que hoy se plasmó a través de una nota, ya por escrito y con... O sea, que quede registrado, que presenta el Comité de Crisis Local al Intendente Ascúa, donde empieza a recomendar decisiones que podrían facilitar a detener la exponenciabilidad del virus.
no es nada más ni nada menos que reducir la movilidad. Cuando decimos reducir la movilidad, no estamos diciendo volver o que se declara una fase 1. Lo que se dice es esto, mínimamente hasta cierto horario que haya movimiento y después de cierto horario que se pueda bajar la circulación. Sí, quería decir otra cosa, que se pueda bajar la circulación, que se termine el movimiento en las calles, ¿no? Cada uno a su casa. Supongamos hasta las 8 de la noche. En esta cuestión el intendente Ascúa no está de acuerdo, ¿sí? No está de acuerdo con esta postura, no y nosotros entendemos el no estar de acuerdo, no con estar en contra de medidas que permitan resolver la cuestión sanitaria. Se está en contra de medidas que me tumben políticamente. Es muy difícil, es muy difícil. Es que ahí en esto que nosotros hablamos de las dos visiones está eso en el medio. Claro. El comité de crisis o el Hospital San José, sacándolo, lo voy a sacar de este análisis a Ferreira Dame, no se juega absolutamente nada más que la situación sanitaria. Y Martín Ascúa se juega todo y Gustavo Valdés se juega todo. Recuerdo al doctor Caen semanas atrás, cuando se cumplieron los 200 días de la cuarentena, como uno de los asesores de Alberto Fernández, le preguntaron y él dijo, nosotros hemos hecho un montón de recomendaciones que se han escuchado y otras tantas no. Claro, Caen, Ferrer, Silva, no se juegan absolutamente nada. ¿Se entiende? Ascúa, Fernández, Valdés sí se juegan todo. Y en ese punto, y esas son las dos visiones, la visión política y la visión epidemiológica. Después podemos ver quién tiene razón o quién no. Y ahí es donde vos tenés que encontrar un punto medio. El punto medio vos lo encontraste hasta hace un mes atrás. Después, el último mes, buscar el equilibrio es muy difícil porque vos tenés una sociedad recontra cansada. ¿Qué le vas a decir? Y mira, hasta las 8 de la noche podés andar en la calle, después encerrate porque va a empezar a pasar la prefectura, la gendarmería, la aeronáutica, la provincia y te va a mandar a tu casa. No te aguantan más esa situación. Y Ascúa y Valdés saben eso. Exacto. No son tontos. Ahora, el comité de crisis se ve en la obligación, desde el punto de vista sanitario, de pedirte que reveas esa situación o por lo menos de dejar clara cuál es su postura. Porque como dice Matías, el comité de crisis se juega lo sanitario. Tiene que actuar de acuerdo a lo sanitario. Y si el comité de crisis te está diciendo, yo quiero dar estos datos, ¿no? Como para que quede claro por qué es el pedido. Que el pedido no tiene que ver con crecieron mucho o 3 casos en un día. Fíjense, en 15 días, en los últimos 15 días de octubre, solamente Paso de los Libres llegó a tener 42 casos. Hablando de los datos puntuales, porque volvemos a repetir, hay una carga tardía en lo que tiene que ver con el parte diario. O sea que en los últimos 15 días Paso de los Libres tuvo 42 casos. De seguir así, a este ritmo, vos vas a llegar a tener 150 en noviembre. Con este crecimiento. El comité de crisis, soy yo el responsable de tratar de evitar esos 150. Pero yo no tengo fuerza de policía como para tomar la decisión de bajar el movimiento. Si no bajamos el movimiento, yo me voy a encontrar con mínimo 150 casos en noviembre, derivando a cuántos a Corrientes Capital y soportando o sosteniendo cuántos en Paso de los Libres. ¿Tengo herramientas para eso? Porque esa es la otra pregunta que hay que tener de fondo. Sí, claro. ¿Existen herramientas para poder sostener 100, vamos a suponer? Sí. Porque 50 podrán ser internados y 100 estar acá y controlar el aislamiento y controlar que no hagan síntomas, que no se compliquen aquellos que estén con algún tipo de síntomas.
existen todas las herramientas, los recursos humanos para esto. Bueno, el comité de crisis en este momento dice, lo único que podemos hacer para frenar y no vernos perjudicados sanitariamente, lo único que vamos a hacer es pedirte que bajes la movilidad. No, políticamente no conviene y hay una puja en el medio que es, como dice Matías, la que están viviendo todos, la que vive la provincia, la que vive Nación, de, bueno, entre lo que vos necesitás y lo que yo necesito, tenemos que encontrar un punto de equilibrio que es muy difícil, porque es muy difícil hacerlo, no hay receta para esto, pero nadie quiere correr con políticamente con las costas de tener que tomar semejante determinación, digo, porque como hablábamos, vos estás jugando con el cansancio de la gente. Personalmente yo no sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer. No, por supuesto. No es que estamos diciendo, se equivocó Martín Azcúa, se equivoca el comité de crisis. Cada uno juega las fichas desde el lugar donde están. Entonces, eso es lo complicado. Y otra cosa que también hay que saber, digo, con todos estos datos, y que me voy a lo que dijo Matías, ¿no? ¿Qué te puede decir Cardoso o vamos a suponer Gustavo Valdés, que no vuelven a otras localidades a una fase anterior, no digo ni a una, vamos a suponer que estamos en fase 5, volver a fase 3, que sería esto de reducir la movilidad? ¿Cómo te lo piden? ¿Cómo te lo instauran? Bueno, acá hay una situación que yo no sé, por ejemplo, en Capital no sucede, porque en Capital no sucedió, pero que sí sucede, que es el comité de crisis local el que lo está reportando y lo está pidiendo. Y eso en algún momento puede llegar a tener un peso importante. No sé si para pedirte o usar la autoridad para que vos lo hagas, porque en este caso yo puedo perfectamente, Martín Azcúa puede decir como bueno, lo recomiendo el comité de crisis, ustedes piensan que tiene razón y que es así, bueno, que baje Gustavo Valdés con el ministro Cardoso, vayan allá al hospital, vayan al hospital y en el hospital digan que son los que toman la decisión ellos de una fase 3. A ver si se hacen cargo de esa decisión. Por eso digo, esto puede llegar a suceder, el tema del comité de crisis. Pero también es cierto que el comité de crisis en este momento siente que alguien tiene que respaldar sus recomendaciones. Bueno, pero es el ministro el que tiene que respaldar. Por eso digo, no lo puede respaldar. Por eso mismo, claro, por eso quiero terminar, por eso mismo, en esta necesidad de buscar el respaldo de las recomendaciones o de lo que se necesita, es que hoy va a haber una reunión en Corrientes Capital con el ministro Cardoso para analizar puntualmente la situación de Paso de los Libres. ¿Por qué? Porque el comité de crisis dice, estamos llegando a un punto en el que si no actuamos, vamos a lamentar muchísimo más. Ahora yo pregunto, ahí entra a jugar la decisión de Gustavo Valdés. Totalmente. ¿Está dispuesto Gustavo Valdés a llevar a una situación o a llegar a una situación de esas? A ver, algunas cuestiones que me van quedando de lo que marcó Daniela. La primera tiene que ver con las herramientas, ¿sí?, con las que cuenta. No es que el Hospital San José o el comité de crisis local tienen la intención de voltear a Azcúa y por eso le van a pedir que disminuya los horarios. No, ellos dicen, tengo 20 médicos y 20 médicos me da para atender a 30. Si yo llego a 50 no tengo gente y yo me tengo que cuidar desde ese lugar, porque ese sí es el caudal político que tiene el hospital, ¿sí? Y cuando hablamos de comité de crisis hay que diferenciar, porque Daniela decía, los anuncian los comités de crisis locales. ¿Cuáles? Porque ahí hay otro punto. El comité de crisis local, recuerdo el de Curuzú, es local y es provincial. Pero en Paso de los Libres tenemos por lo menos 2, o uno que es grupo de asesores del intendente. Entonces, en eso tiene razón. ¿Se acuerdan que no es el comité de crisis, pero que tiene un grupo de profesionales? Exacto. Que... El comité de crisis aquí, oficial, lo voy a poner en estos términos para que se entienda. El comité de crisis oficial
Ferreira Dame y Javier Silva son provinciales, ¿sí? Ese es el oficial, el que responde a Cardoso y a Valdés. Yo no tengo nada que ver con ese. Yo hice uno con la participación de los profesionales del Colegio Médico y Bioquímicos. Ese es el que me ayuda a mí, hablando en términos de Martín Ascúa. Después, ustedes allá, nosotros acá, y ahí vamos viendo qué hacemos. Y cuando vos lo ponés en términos de quién te lo va a pedir, es esa situación de ir marcando y poniendo sobre la mesa, bueno, está, yo no quiero el costo político. Yo creo que la situación así la podemos llegar a controlar. Yo no estoy por hacer una conferencia para anunciarle a mis comerciantes que tienen que cerrar. Háganlo ustedes. Y ahí hay un factor fundamental. Si el Hospital San José tiene la intención de reducir la movilidad, muchachos, deben agarrar y contar la verdad. Porque si no, yo no les creo. Yo no les creo. Porque está todo bien, yo puedo confiar en los datos que ustedes tienen, pero hay un 50% que va a decir, mirá. Hay la necesidad de conocer la motivación. Claro, porque este entra pedido. A jugar esto otro político que te decía, más allá de que uno entienda que hay motivaciones epidemiológicas, el 50% de Paso de los Libres te va a decir que a vos te está mandando Gustavo Valdés y que me estás mintiendo con los números, porque lo querés sacar a Martín Ascúa del gobierno. Esa lectura es básica y pruébenlo para ver los resultados, porque ya pasó. Entonces, si vos no decís, miren, yo detecté 11 casos en los últimos 2 días, y de estos 11 casos ninguno tiene relación, yo no sé dónde está el nexo epidemiológico porque lo perdí, bueno, también tenés que jugarte vos como comité de crisis y como hospital y dar esos datos, si no, no se cree. Si no, claro, queda endeble la postura, ¿no? Yo hablaba y buscaba información y me llegué a preguntar, ¿no? Si teníamos una especie, digo yo porque no es declarado, pero de circulación comunitaria del virus, ¿no? Circulación viral comunitaria. Y me decían lo siguiente, no podemos decir que hay una circulación comunitaria cuando cada uno que viene a testearse me da un nexo. Uh-huh. Pero sí podemos dudar, porque tenemos casos, y volvemos a repetir, donde viene alguien que ya está con los síntomas a full, con fiebre, con esto, con aquello, nos indica, se le hace el testeo y es positivo, y cuando le pedís un nexo resulta que es un nexo que hace 15 días se curó. Uh-huh. No, vos me estás ocultando. Lo que vemos es el ocultamiento de información que hay en Paso de los Libres, por el que no podemos determinar dónde está hoy. Me dice por acá el doctor Federico Centurión, y creo que esta es la frase. No hablemos de circulación comunitaria, hablemos de trazabilidad epidemiológica. Uh-huh. La trazabilidad quiere decir que hoy posiblemente el virus esté en más lugares del que nosotros creemos, o del que puede llegar a tener información el comité, y eso el comité lo sabe por falta de información. Uh-huh. Entonces, me dice acá, agradezco, ¿no?, a la gente que nos va comentando y nos va mandando mensajes. Se ha perdido la trazabilidad epidemiológica en Paso de los Libres. Creo que la situación es mucho más grave de lo que reflejan los partes diarios de la provincia, dice el doctor Federico Centurión. De hecho, lo es, porque el parte viene atrasado. Volvemos a repetir, hoy seguramente tengamos reflejados los casos del lunes, no los 7 u 8 casos del día de ayer. ¿Se entiende a lo que vamos? Sí. Entonces hay como una tardanza en esto. Bueno, el comité de crisis se para en este lugar, ¿no? La trazabilidad epidemiológica no la tenemos clara. Pero esto, como dice Matías, yo creo que es importantísimo que se exponga para que la ciudadanía lo pueda escuchar de las voces de aquellos que están y que son responsables de decirlo, que tienen la voz autorizada para decirlo. Después, desde este lugar, desde esta mesa de trabajo, no podemos decir si está bien la postura de Martín Ascúa o si está bien la postura del comité de crisis. Porque en el medio se juegan un montón de cuestiones, entre esas la vida misma de cada ciudadano. Sí, claro. Entonces, entendemos que buscar un equilibrio es muy, muy, muy difícil. Uh-huh. Pero... Es más... alguna decisión y de alguna manera hay que tratar de encontrarlo. No es tarea fácil. Es más, el comité de crisis se puede
parar en los números, y yo estoy seguro de que los números lo amparan a Martín Ascúa, porque cuando vos decís, bueno, tuvimos 42 y vamos a llegar a 150, y sí es el promedio en el que viene la provincia y cómo viene avanzando. Entonces, el promedio de casos por día es un promedio razonable de acuerdo a lo que se viene viviendo, porque vos me planteabas en julio esta situación y sí, te cerraban obviamente, no te vallaban la ciudad, sino que te vallaban cada una de las casas. Entonces, en ese sentido, hasta esa situación, pero por eso tiene que estar la claridad de aquellos que pretenden una medida más restrictiva o más estricta, que en este caso es el comité de crisis. Porque el comité de crisis, como decíamos, te pueden decir, bueno, sí es la trazabilidad de la provincia, pero no somos Corrientes Capital y no tenemos, por eso sí, digo, por eso, no sí, tenemos sí. los medios para soportar 150 infectados en un mes, de llegar a esos números. Sí, no, por supuesto. No, tengamos en cuenta, de llegar a esos números. No tenemos cómo. No hay situación y Corrientes no, el hospital de campaña, no sé hasta cuántos internados se le puede derivar y toda esta cuestión. Bueno, pero necesitamos, digo, como ciudadanos, no como medios de comunicación. Como ciudadanos creo que todos necesitamos conocer esa situación de manera clara, de alguna manera también para entender dónde estamos parados cada uno y qué riesgo corremos cada vez que salimos a la calle. Porque si yo sé que estoy en el medio de una, o entrando en una especie de crisis sanitaria, seguramente cada vez que yo salga puedo ser más consciente del cuidado que tengo que tener. Sí. ¿No? Y acá volvemos a caer en lo de siempre, seamos responsables de manera individual. Lo que sí me parece que el municipio no debe hacer es caer en responsabilizar solamente al ciudadano de la situación. Porque como Estado vela por todos. Si bien cada uno es responsable de lo que hace, no podemos ser los únicos responsables. ¿Se entiende a lo que voy? Esto es, no cortemos el hilo por lo más débil. No empecemos a clausurar un comercio porque faltó alcohol en gel. A eso es a lo que voy, porque tampoco es la situación de vamos a sacar patrullas a la calle para hacer clausuras masivas, porque resulta que es ahí donde está el foco del problema. El problema viene desde otro lado. Y 3 focos surgieron desde la municipalidad, no desde los comercios. Mire, yo hoy, repasando los diarios provinciales, le puedo dar respuesta de lo que va a pasar después de la reunión y de cara al viernes. ¿Por qué? Porque se va a terminar tomando la misma decisión que en Corrientes Capital. ¿Qué se hizo en Corrientes Capital? El fin de semana se revisaron o se controlaron los bares y los restaurantes que se habían excedido en la cantidad de gente, se los clausuraron. ¿Qué dijo Carlos Viñolo hoy? Que lo más probable es que de cara al fin de semana se reduzca el horario de los bares y restaurantes. Eso le va a pasar a Paso de los Libres y no más, porque estás tomando ese ejemplo. Es como el ejemplo de tus padres, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, lo que ellos, a ver, si papá hizo esto, creo que está bien, lo voy a hacer yo. Por eso vuelvo al punto de con qué autoridad moral va a venir Valdés y Cardoso a plantearle algo a Martín Ascúa. A Martín Ascúa o a cualquier intendente. Yo creo que de fondo, lo que hay que tratar de entender, que cuesta desde la política, es que las intencionalidades políticas no pueden estar jamás por encima del bienestar del pueblo. Bienestar en general, no estoy diciendo con esto hay que volver de fase. Lo que digo es lo que venimos analizando desde hace varias semanas. Vemos una campaña metida en el medio, vemos intencionalidad de posicionamiento metido en el medio y eso nubla la visión. Nubla la visión muchas veces de qué es lo correcto, de hacer lo correcto. Porque lo correcto, la mayoría de las veces, cae mal. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es limpiarse un poquito la vista, sentarse fríamente y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente conviene? Y lo que hoy me puede costar un poco más caro, pero capaz dentro de unos meses podamos demostrar que estuvo bien tomada la decisión. Digo, salvando las grandes distancias. El año que se suspendió el carnaval por las inundaciones, que ya había pasado el pico, ¿se acuerda? Había costado muchísimo hacerle entender a la gente por qué no iba a haber carnaval.
Pasados los meses, Martín Ascúa salió y dijo, ¿se acuerdan cuando yo tomé esta decisión? Bueno, acá está él, y con números y con todos, él mantuvo su postura y hizo una demostración de que le había ido bien con su decisión. Bueno, en ese sentido, ¿qué decisiones? No sé cuáles son las que se tienen que tomar, pero que las que se tomen sean siempre pensando primero en el bienestar de Paso de los Libres y después en las intencionalidades políticas. Esto vale para Martín Ascúa, para Gustavo Valdés e inclusive para nada. Bueno, pero es que ahí vamos a entrar en una discusión tan vieja como la pandemia. Claro. ¿Cuál es el bienestar? Bueno, por eso digo, es muy difícil, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, digo, es muy difícil. Pero tomando todos los factores que vos tenés, me parece que es un análisis. Y es un trabajo que le toca a los que están gobernando. Sí, claro. No nos toca a ninguno de los demás.